Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Muy buenas tardes, muy buenas tardes Muy con buenas todos. tardes, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, señoritas. Esperando que se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos a esta clase de física. No sé si por favor me indican, tengan la amabilidad de indicarme si están observando una diapositiva ahí en sus pantallas. Sí, licenciado. Sí, Lice. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, estamos poquitos, pero así es mejor, dice el dicho. Jóvenes, sean bienvenidos ustedes a esta clase nuevamente. Vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar con conceptos iniciales, algunos conceptos que nos quedaron en establecer la clase anterior, para así ya entrar a lo que es física en sí. Sin antes, jóvenes, aclararles algunas cuestiones. Recuerden ustedes que siempre todas las clases virtuales van a ser grabadas. De parte de clase de física va a ser grabadas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo se hace porque hay estudiantes que no cuentan con internet fijo, pues, y a veces necesitan de aclararles temas, entonces uno se les comparte estas clases grabadas. Entonces, ese es el motivo que se graban las clases y también para ustedes, para que puedan volverlas a ver y también recordar lo que hemos visto el día de hoy. Espero, jóvenes, que en su casita ya se encuentren en una habitación, que no sean interrumpidos, que se concentren en lo que vamos a ver el día de hoy. Y si tienen una hojita o un cuadernito para que se puedan ayudar ustedes ahí con un esferito. Y siempre preguntando, jóvenes, para poder empezar en esta clase del día de hoy, para que a ustedes no les quede ninguna duda. El objetivo de la clase del día de hoy es determinar la posición y el desplazamiento de un objeto considerado puntual que se mueve a lo largo de una trayectoria rectilínea en un sistema de referencia establecido. Ese es el objetivo para ustedes. Por aquí hay conceptos nuevos. Tenemos conceptos como posición, desplazamiento, tenemos un sistema de referencias, trayectorias rectilíneas. Bueno, todo eso lo vamos a ver esta tarde. Claro, con la ayuda de ustedes siempre, poniendo atención y también preguntando siempre, jóvenes. Cada vez en toda la clase les voy a estar a ustedes también haciendo preguntas, entonces, para que puedan responderlas. Dentro de física, como en toda materia, ustedes ya conocen muy bien, como química, como biología, matemáticas, existen subtemas, existen ramas de esa materia. Asimismo en física hay una rama que es la mecánica, de tantas, una de ellas vamos a escogerla, y es la famosa mecánica. Esta mecánica no es la que se imaginan ustedes que da la vuelta a la esquina, no. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Sus causas, ¿ya? Entonces, el trabajito que le han dado a la mecánica es estudiar el movimiento de los cuerpos, de todo cuerpo, llámese cuerpo a cualquier objeto que esté en el universo, y sus causas. Dentro de esta rama de la mecánica también se subdividen más temas. Existe la cinemática, la dinámica y la estática. Estas tres más profundas, pues también las vamos a ir viendo poco a poco con ustedes. Por ejemplo, la cinemática. La cinemática es la rama, o más claro, el subtema dentro de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos en función del tiempo, o sea, sin apartar el tiempo, y sin importarle las causas que lo producen ni la masa de los cuerpos que se mueven. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la cinemática, en resumidas cuentas, es estudiar el movimiento en función del tiempo, pero sin importar las causas que lo producen. En cambio, la dinámica, como estamos observando en la pantalla, en cambio, estudia el movimiento, pero también sus causas, o sea, si le importa, si le interesa las causas que lo producen. Aquí, por ejemplo, encontramos las fuerzas que actúan en un cuerpo que hacen que se mueva. Aquí vamos a encontrar las leyes de Newton, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ir viendo poco a poco, ustedes se van a ir entendiendo poco a poco. Y, a ver, un ratito para ingresarles a sus compañeros. Ya les ingresé. Listo, continúo. Entonces, la dinámica estudia el movimiento por sus causas que lo producen y las fuerzas que actúan en ese cuerpo. La estática. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos, en cambio, cómo están en reposo y las condiciones que lo producen. A eso es lo que le encargada la estática de realizar esto. Entonces, tenemos aquí todos sus subtemas. Vamos a centrarnos en la cinemática en esta tarde, ¿sí? Vamos a ver parte de ella.
y los conceptos iniciales de la cinemática. La cinemática, pues, es, vuelvo y repito, describir el movimiento de los cuerpos y también explicar las siguientes preguntas: ¿qué tipo de movimiento es? ¿Cómo se mueven? ¿Hacia dónde se mueven? ¿Con qué velocidad se mueven? ¿Dónde está inicialmente? Bueno, un sinnúmero de preguntas. Esto responde la cinemática. Por ejemplo, ¿cuál fue su aceleración? ¿Cuándo y dónde se detiene? Entonces, para entrar a esas preguntas o dar respuesta a esas preguntas, entonces yo tengo que tener algunos conocimientos previos, ¿sí? Previos. La cinemática se habla mucho del movimiento, ¿sí? Pero ¿qué es el movimiento? ¿Qué es movimiento? Movimiento es uno de los fenómenos en física cotidianos. Incluso ustedes lo perciben, nosotros sabemos cuando estamos moviendo de un punto A a un punto B, ¿no es cierto? Es un fenómeno cotidiano que ocurre a nuestro alrededor, incluso en la naturaleza. Nos presentan movimientos de fácil observación. Por ejemplo, ustedes verán los astros, pues, ¿no es cierto? Las estrellas, también está la luna, el sol. ¿Por qué será que no se puede ver las estrellas de día? ¿Por qué será que de día no se la puede ver también a la luna? Entonces, todas esas preguntas contesta o es encargada de contestar la cinemática. Tenemos también, vamos avanzando en esta diapositiva, dentro de lo que es cinemática vamos a establecer algunos conceptos pequeñitos para ya establecer problemas. El espacio y tiempo, hay que dejarlo muy claro, el espacio y tiempo, para entrar a lo que es cinemática. Antes de pasar a esta diapositiva, quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Si me dicen que no, no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, señoritas? ¿Una? ¿Listo? Entonces, entendido entonces todo de las ramas de lo que es la cinemática, ¿no es cierto? Vamos al espacio y tiempo. Espacio y tiempo hay que dejarlo bien claro al comienzo de física, porque ustedes van a ir siguiendo viendo física, ¿no es cierto? En todos los trayectos de su carrera académica, como es primer curso, segundo, tercero. Entonces, hay que dejarlo y conocerlo muy bien a estos dos. Espacio es el escenario donde ocurren todos los eventos, o también podemos llamarle los fenómenos físicos. Y se supone que todas las leyes de la física se cumplen rigurosamente en todas las regiones de este espacio. El espacio es todo el universo donde nosotros existimos, jóvenes. A eso le llamamos espacio, donde vuelvo y repito, donde ocurren todos esos elementos. Los eventos o estos fenómenos físicos ocurren en forma cronológica. Cuando hablamos de esa palabra cronológica, estamos refiriéndonos a un tiempo. Se relaciona con la noción del tiempo. Entonces, el tiempo es la duración de un evento. Tener muy en claro estas dos cositas: espacio y tiempo. Tiempo y espacio, no importa el orden. Algunos objetos cambian de ubicación en el espacio. Para que esto ocurra, se requiere que transcurra un lapso de tiempo. Es así. ¿Ya? Entonces, tenerlo muy claro al espacio, tener una noción muy clara del espacio y tiempo. Parecen conceptos separados, pero en realidad están unidos. Son unidos, los dos están estrechamente unidos. Tenerlos muy en cuenta. Por ejemplo, el espacio, vuelvo y repito, pues es donde ocurren todos estos fenómenos físicos que vamos a ir viendo nosotros poco a poco. No sé, se me ocurre, ustedes han visto los relámpagos, son fenómenos físicos, ¿no es cierto? Terremotos, bueno, todo, exactamente todo tiene explicación y se puede explicar con esta rama de las mecánica y la cinemática. El espacio y el tiempo están íntimamente relacionados, no podemos hablar uno olvidándonos del otro. Ojo con eso. ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es movimiento? En física tiene su particularidad concepto. Movimiento, pues, es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia al transcurrir un tiempo. Siempre el tiempo. Aquí miren, dense cuenta que ya estamos tomando en cuenta el tiempo. Entonces, es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia. Este otro de referencia, pues, puede ser una tercera persona o puede ser el escenario donde ocurre esa parte o ese fenómeno físico. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de fenómeno físico. Miren, imaginémonos, supongamos, nosotros tenemos nuestra habilidad de suponer, somos seres humanos, tenemos esa habilidad. Aquí estamos digamos, ustedes están en un partido de fútbol, ¿no es cierto? Un partido de fútbol, digamos, aquí está una figurita
tenía un balón ahí, ¿no es cierto? Como ustedes están viendo, creo que el 80% de nosotros hemos jugado fútbol, entonces pueden darse cuenta ahí. Ese balón que ustedes ven ahí, si este caballero o este objeto que está ahí lo patea, digámoslo así, va a estar en posición en cada lapso de tiempo. Por ejemplo, ahorita son la 1:41. Pasado algunos segundos, el primer segundo va a estar en esta primera posición, segundos en el segundo, o en el segundo, valga la redundancia, va a estar en la posición 2, ¿no es cierto? Tenemos luego en la posición 3, tercer segundo, cuarto segundo y quinto segundo. Miren, en cada uno de los segundos, en cada uno de los minutos, según la referencia que tengamos de tiempo, va a estar en cada una de las posiciones. Entonces, a eso en física se refiere, o lo que hablamos anteriormente, que el espacio y el tiempo siempre están íntimamente relacionados y son parte del movimiento. Entonces, el movimiento en sí es el cambio de posición de un cuerpo respecto a otro de referencia. Aquí podemos decir que la referencia es la cancha. Estamos viendo la referencia, la cancha. Ahí dentro de la cancha estamos viendo moverse ese balón. Entonces, en el transcurso de un tiempo. Entonces, tenerlo muy en cuenta al movimiento. Es fácil de reconocer el movimiento, pero no es tan fácil describirlo. ¿Qué es, en cambio, reposo? Esta palabra reposo la vamos a utilizar bastante también, ¿no es cierto? Tenemos reposo aquí. Reposo es, o un cuerpo está en reposo cuando la posición del cuerpo, cuando una posición del cuerpo no cambia respecto a otro. No cambia respecto a otro, llamado de referencia al transcurrir un tiempo. Yo les hago una pregunta a ustedes. Ahí, me imagino que están sentaditos, ¿no es cierto? Ustedes sentaditos ahí, en su casita. Vamos a tomarla de referencia a la casa. La referencia, digamos, el ejemplo en nuestra mente, vamos a poner la casa. Con respecto a casa, con respecto a su casa, respecto a ustedes en este momento, ¿qué están haciendo? ¿Están en un movimiento o están en reposo? Reposo. En reposo. En reposo, ya en reposo nos dicen sus compañeros. Exactamente en sí, ¿no es cierto? Porque como ustedes ven, sentaditos ahí, no nos estamos moviendo, estamos escuchando la clase, ¿no es cierto? No estoy yéndome de un punto A a un punto B, o desde la cocina, perdón, desde el dormitorio a la cocina, o etcétera, o viceversa. Pero ¿qué pasaría? Y supongamos esto, si tuviéramos nosotros la habilidad de salir del planeta Tierra. Supongamos, recuerden que igual vuelvo y repito, nosotros somos seres humanos, tenemos esa habilidad de suponer. Supongamos que tenemos la capacidad, la habilidad de salir de la Tierra y vernos desde arriba. Digamos que nosotros salimos de la Tierra y estamos viendo nuestra silla, la silla que dejamos ahí sentada. Y ahora el punto de referencia es la parte de afuera de la Tierra, ¿no es cierto? El espacio. Ahora, les pregunto, ¿qué pasará con esa silla? Ustedes la están observando. ¿Estará en movimiento o estará en reposo? Reposo. Reposo. ¿En reposo? ¿Seguros? Sí. Si ustedes me dicen que en reposo quiere decir que la Tierra no tiene movimiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá movimiento o no tendrá movimiento la Tierra? Sí tiene. Sí tiene, ¿no es cierto? Hay un movimiento de rotación y hay un movimiento de traslación. Ahora cambio la pregunta. ¿Qué pasaría si ustedes observan 24 horas esa silla desde fuera del planeta Tierra? ¿Estará en reposo o estará en movimiento? Movimiento. Ajá, no es cierto. No es cierto. Hizo un movimiento y su movimiento tiene una trayectoria, y vamos a ver lo que es trayectoria, tiene una trayectoria circular, porque el planeta Tierra tiene su movimiento rotacional, ¿no es cierto? Acordemos de los movimientos de la Tierra y de los astros, ¿no es cierto? Traslacional y rotacional, ¿no es cierto? Traslación y rotación. Entonces, miren, el movimiento, ¿sí? O lo que es movimiento, o reposo y movimiento son conceptos relativos. Relativos, pues dependen del observador, de dónde se observe, qué describe el movimiento del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, tenerlo muy en cuenta eso en física, siempre, cuando ustedes estén realizando tareas de física o en este caso problemas de física, hay que tenerlo muy en cuenta esas dos cositas, ¿sí? Vamos a ver, dentro de la cinemática hay elementos, ¿sí? Hay 7 elementos, vamos a ir viéndolos poco a poco. El primero
pues ese sistema de referencia. Ya hemos hablado de ese sistema de referencia. ¿Sí? Partícula es el segundo, tercero posición y vector posición. 4, las trayectorias es otro elemento de la cinemática. 5 es el desplazamiento y la distancia. 6, la rapidez y la velocidad. Y 7, la aceleración. Entonces, estos son elementos de la cinemática. Vamos a tratar en este año lectivo y pues parte del primer parcial vamos a tratar de estos elementos. Vamos con el primero, sistemas de referencia. Ya hemos hablado, hace un momento hablamos del sistema de referencia. Pero ¿qué es el sistema de referencia en física? Es el conjunto formado, es un conjunto formado por un sistema de coordenadas. Recuerden ustedes en matemáticas se relaciona bastante con lo que es física. Entonces, recordemos mucho lo que es matemática. Entonces, un sistema coordenado o lo que ustedes le llaman mucho el plano cartesiano y un tiempo de referencia asociado a un observador. A eso, todo ese conjunto le llamamos sistemas de referencia. Aquí hay algunos, por ejemplo, aquí hay unos, vuelvo a redundancia, ejemplos. Miren, aquí tenemos en la parte izquierda un sistema coordenado en 3 dimensiones, eje X, eje Y y eje Z. En el ejemplo de la derecha tenemos un sistema de referencia en 2 dimensiones, eje X y eje Y. ¿Sí? En 2 dimensiones, horizontal y vertical. ¿Sí? El observador está ubicado en el origen de coordenadas. Por lo general, el observador siempre va a estar ubicado en el origen de coordenadas. Desde ahí tomamos la referencia, pues se llama sistema de referencia, respecto al cual hará de mediciones, de distancias, direcciones e intervalos de tiempo. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Siempre, por lo general, se lo pone al observador en el origen de las coordenadas, del plano cartesiano que ustedes le llaman, ¿no es cierto? Entonces, a eso le llamamos sistema de referencia. Otros ejemplos, miren lo que les decía a ustedes anteriormente. Miren, aquí en esta fotografía ustedes pueden observar trayectorias circulares o círculos, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha dejado el obturador de la cámara, o en este caso del lente de la cámara, abierto durante cierto tiempo. El tiempo es las 24 horas y apuntando al cielo nocturno. Entonces, cuando sucede eso, el resultado de eso es lo que ustedes observan ahí en la pantalla. Se puede observar las estrellas o el movimiento rotacional de la Tierra dando en su propio eje, se lo puede observar así, de esa manera. Entonces estamos dándonos cuenta de que en realidad nosotros, ahora la pregunta es para ustedes, ¿en realidad estarán en reposo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Su casa estará en reposo? Entonces, todo es relativo, jóvenes, todo depende del observador, de donde nosotros observemos ese movimiento. Un ejemplo cotidiano. Miren aquí, todos nosotros nos hemos subido en un bus, ¿sí? Creo que el 95% de nosotros nos hemos subido en un bus, aunque no al menos que tengan un carrito. En esta situación, supongamos que estamos dentro del bus. ¿Ustedes cómo las ven a las personas? Claro que las van a ver con los ojos, pero ¿cómo las ven? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ellas dentro del bus? En reposo. En reposo, ¿no es cierto? Hay algunas que están sentadas, ¿no es cierto? Otras están paradas, pero no hay ningún movimiento, a menos que se bajen o ya lleguen a su parada, ¿no es cierto? Pero en realidad todavía siguen estando en reposo. Pero ¿qué pasaría si yo, en cambio, cambio de punto de observación o de sistema de referencia? Ahora estoy sentado en un parque y veo a ese bus pasar. Claro, las personas dentro del bus están sentadas, pero ¿qué pasa para nosotros como punto de referencia fuera? ¿Qué pasaría con las personas que están dentro del bus? ¿Están en movimiento o están en reposo? Están en movimiento. En movimiento. Entonces, miren, ahí es algo más fácil de entender lo que les decía anteriormente. El movimiento o esos sistemas de referencia es el punto de observador y el movimiento es relativo a eso, ¿sí? Entonces, según como esté el punto de referencia, sabemos que está en movimiento o está en reposo un objeto, llámese como ustedes quieran llamarlo, ¿no es cierto? Animal, cosa, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos nosotros saber si está en reposo o en movimiento. Sistemas de referencia. En definitiva, un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados que permiten hacer mediciones numéricas del movimiento de un cuerpo. Eso es lo que nos hace o nos permite el sistema de referencia. Tipos de sistemas de referencia, o también llamados marcos de referencia. Hay inerciales y no inerciales. Los inerciales son aquellos que se encuentran en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Este MRU ya vamos a hablar después nosotros en lo que es cinemática, un poco más profundo.
Y en cambio los sistemas de referencia no inerciales son los que poseen un movimiento giratorio o acelerado, ¿sí? O tienen aceleración. A eso les llamamos no inerciales. Entonces, miren, existen dos tipos de sistemas de referencia. Aquí está otra vez lo que les decía, existe sistemas de referencia en una dimensión, si solo hablamos, por ejemplo, de un eje en horizontal o solamente hablamos de un eje vertical. O también podemos ver sistemas de referencia en dos dimensiones, donde están incluidos el eje vertical y también el eje horizontal. Y miren, no se olviden, está un reloj ahí, ustedes pueden observar en cada uno está un reloj, porque no podemos olvidarnos del tiempo, espacio y tiempo tienen que estar ahí. Se dice que pues que la cuarta dimensión es el tiempo, pero nosotros somos seres de tercera dimensión, no podemos observar el tiempo, no podemos irnos al pasado o no podemos irnos al futuro fácilmente, ¿no es cierto? Solo podemos observar las tres dimensiones. Aquí también existe otra tercera dimensión donde tenemos horizontal, vertical y profundidad. Miren, aquí hay profundidad aquí, entonces terceras dimensiones. Todos esos son sistemas de referencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta del sistema de referencia? Ahora sí ya queda claro. Tal vez alguna pregunta. No. ¿No? ¿Ninguna? No. Muy bien. Ya, muy bien, muchas gracias. Continuemos. Posición. Posición es otro elemento de la cinemática. La posición es el punto en el que se encuentra una partícula o un objeto o un cuerpo en un instante determinado de tiempo. Miren, aquí tenemos un sistema de referencia en dos dimensiones. Tenemos aquí posiciones. Miren, la posición A, voy aquí a encerrarle, posición A, posición B, obsérvese ahí en su pantallita. Entonces, la posición es el punto en donde se encuentra una partícula en un instante determinado de tiempo. En física, nosotros nos vemos, para hablar de posición, tenemos que ayudarnos de vectores. Los mismos vectores que ustedes vieron en matemáticas también se los toma aquí. Y son esto, por ejemplo, el azul, que es el vector RA, y el verde, que está el vector RB, ¿no es cierto? O el punto de referencia. Siempre comienzan desde el origen al punto donde está la posición. Entonces, ¿qué es el vector posición? El vector posición es un vector que determina la posición de una partícula respecto del sistema de referencia elegido, en este caso, en un sistema de referencia en dos dimensiones. El vector posición siempre nace del origen de coordenadas y su extremo está en el punto que corresponde a la posición que queramos nosotros saber. ¿Ya? Y miren, en cada uno de sus casos siempre está acompañado de un reloj. El tiempo no puedo dejarlo aparte. Entonces, tenerlo eso muy en cuenta en lo que es posición o lo que es este elemento de posición. Dentro de los elementos de la cinemática también está la trayectoria. La trayectoria es una línea que se construye, ¿sí?, uniendo todas las posiciones. Se une todas las posiciones sucesivas por las que pasa un cuerpo durante su movimiento. Aquí tenemos un ejemplo, miren acá en la parte inferior, tenemos un sistema de referencia en tres dimensiones y podemos observar, bueno, poco se puede observar, aquí tenemos una trayectoria curvilínea que ha dejado un avión moviéndose del punto A, de la posición 1 a la posición 2 o viceversa. Entonces, miren, aquí tenemos lo que es trayectoria. ¿Qué es trayectoria? Es una línea que se construye uniendo todas las partes de las posiciones. A esto de aquí que estoy marcando ahora le llamamos trayectoria. Hay trayectorias rectilíneas, que son una línea recta, valga la redundancia. Estas líneas rectas pueden ser horizontal, como vemos aquí el caso, ¿no es cierto? Miren, aquí está un motorista yéndose en una línea horizontal, en una trayectoria rectilínea horizontal tenemos verticales y también tenemos inclinadas, ascendente, o también puede ser el caso que sean descendentes. Entonces tenemos aquí esta partecita. Las trayectorias también pueden ser circulares, que es una circunferencia de su trayectoria, como es el caso de las ruedas moscovitas, miren aquí está, o de la noria que le llaman. También está trayectorias curvilíneas. Dentro de las curvilíneas existen tres que podemos encontrarnos en física, vamos a tratar de eso mismo. Está la trayectoria parabólica, está la trayectoria elíptica, donde su trayectoria es una elipse, valga la redundancia, y también está la trayectoria ondulatoria, ¿no es cierto?, que podemos ver nosotros aquí en la parte derecha. Entonces existen tipos de trayectorias y la trayectoria, vuelvo y repito, es la línea, ¿sí?, línea
que se construye uniendo todas las partes de las posiciones sucesivas que pasa un cuerpo durante ese movimiento. También está otro elemento que es el desplazamiento. Dentro del desplazamiento también en física es muy importante. Es el cambio. ¿Qué es el desplazamiento? Es el cambio que experimenta el vector posición de una partícula cuando se traslada de una posición inicial a una posición final en un intervalo de tiempo. También es un vector el desplazamiento. Aquí en el ejemplo, en este sistema de referencia, sería el vector que está en color amarillo, o color naranja, disculpe, color naranja, donde hemos unido el punto o la posición A de la posición B. A eso le llamamos desplazamiento. Es un vector que determina el cambio de la posición de un cuerpo respecto al sistema de referencia elegido. ¿Sí? Elegido. Tal vez preguntas, jóvenes, hasta ahí de lo que es posición, trayectoria, desplazamiento que hemos visto. Jóvenes. No, Alice. No, ninguna. Muy bien, solo nos está respondiendo un compañero. Espero que el resto esté entendiendo, jóvenes. Vamos aquí tengo un ejemplo, sí, para que nos quede un poquito más claro de esto de trayectoria y desplazamiento que hemos visto al final. Aquí tengo un insecto, puede ser un escarabajo, como ustedes quieran llamarlo, hormiga, lo que ustedes deseen. Es un ejemplo nada más. Este escarabajo está en una primera posición, la que ustedes están viendo ahí. Si pasamos la diapositiva, está en una segunda posición, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, y así, va en posiciones de posiciones, ¿no es cierto? Puede ser unas 1000 posiciones, ¿no es cierto? En cada uno del tiempo, en cada uno de un segundo de tiempo, ¿no es cierto? Lo que ha dejado atrás, o lo que ustedes están viendo entre líneas entrecortadas, es lo que se conoce como trayectoria, ¿sí? Trayectoria. Y en cambio el vector desplazamiento o el desplazamiento es unir dos puntos cualquiera de esa trayectoria, por ejemplo el punto inicial con el punto final. A eso le llamamos vector desplazamiento. Entonces miren, aquí queda un poco más claro entre posición, trayectoria y desplazamiento de lo que queremos referirnos nosotros o lo que estamos tratando esta tarde. Ahora sí, vamos a aprender haciendo, ya saben ustedes, realizando tarea. Vamos a realizar una tarea, es la siguiente. No sé si están observando este nuevo archivo, por favor, ¿me indican? Sí, Luisa. Ustedes también saben, aquí están las indicaciones que se les da siempre. Lo que van a realizar primerito, pues es, van a realizar un organizador gráfico, llámese como ustedes deseen, mapa conceptual, mapa mental, cuadros comparativo, de todo lo que hemos visto en esta tarde, ¿sí? En una sola hoja 4 y una sola carilla. En el punto número 2 van ustedes a justificar cuáles de los siguientes sistemas de referencia fijos en los cuerpos son inerciales, de estos que están aquí, A, B, C, D y E. ¿Sí? ¿Cuáles son inerciales y cuáles no? Lo que les explicaba en esta tarde. Luego está, en el punto 3 van a subrayar la respuesta correcta. Aquí la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin examinar. Bueno, aquí ustedes van a ir subrayando la respuesta correcta a cada una de esas 4 interrogantes. En el punto número 4, numeral 4, van a resolver un problema que se trata de posición, desplazamiento, trayectoria. Entonces, todo esto son preguntas que ustedes van a contestar en esta parte. En la 5 también igual es sobre desplazamiento. Aquí nos hacen una pregunta, vamos a contestarla. Y por último, tengo que realizar lo siguiente. Aquí también tienen que realizar esto en sus casitas de estos dos problemas que les propongo. Luego están las actividades de reflexión, que son contestar 6 preguntas y ustedes las van a ir archivando en su carpeta, en su portafolio. Aquí les dejo mi celular y también está el correo para que puedan comunicarse si tienen alguna duda, jóvenes. Eso es lo que van a hacer en esta semana. No sé si tienen alguna pregunta de la tarea. Chicos. No, licenciado, una pregunta. No hay nada. Listo. Voy a descargar la tercera vez para que ustedes conozcan. La tercera vez que descargo la lista de asistencia. Ahí me doy cuenta quién se va uniendo. ¿Ya? Listo, jóvenes. Si no hay preguntas tal vez de la clase del día de hoy y también de lo que se ha tratado, recuerden que estos archivos ya están en el Microsoft Teams. Ustedes pueden descargarlos. Ahí les he puesto un link donde pueden ingresar a una biblioteca ahí y pueden encontrar todo trabajo ahí. Eso, mis estimados estudiantes, que tengan una excelente tarde y los que van a almorzar, que tengan un buen provecho. Cuídense, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, Alice. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Alice. Nos-